Mi nombre es Arantxa López Rico, soy estudiante del máster en profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche y este trabajo está presentado para la asignatura de TICs aplicadas a la docencia y el aprendizaje en secundaria. Bien, mi especialidad es formación y orientación laboral, conocida como FOL, y voy a llevar a cabo dentro de esta asignatura mi unidad didáctica, donde trataré de explicar el concepto del proceso de búsqueda activa de empleo. Todo ello será aplicado en el ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa. Y en primer lugar expongo un índice de los contenidos que serán tratados en el posterior trabajo. Bien, en primer lugar he considerado oportuno dirigirme al alumnado haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cómo tener éxito en la búsqueda de empleo? Todo ello ante la difícil situación que atraviesa el mundo laboral, especialmente afectando al colectivo juvenil, los cuales tienen más difícil, si cabe, la inserción en el mundo laboral. Para ello es necesario seguir unos pasos dentro del proceso para la búsqueda de empleo y es interesante que estos los conozcan. Bien, en primer lugar tiene que existir una oferta de empleo por parte de una empresa. En segundo lugar, acceder a la misma oferta presentando nuestra candidatura mediante currículum vitae y carta de presentación, y si la empresa así lo considera oportuno, nos citará para realizarnos una evaluación, que son pruebas de actitud y de personalidad. Si pasamos estas dos fases, estaremos citados a una entrevista, que será la fase final, y que nos la realizará un psicólogo o el responsable de la empresa o ambos. Y si pasamos todas estas fases, llegaremos a nuestro objetivo final, que es conseguir el empleo deseado. Bien, las claves para la búsqueda de empleo que hay que tener en cuenta es que es nuestro primer proyecto profesional, lo debemos considerar como un trabajo, la búsqueda de empleo, y tenemos que dedicarle horas, esfuerzo y constancia. No debemos desanimarnos ante los nos y ante las puertas que se nos cierren, sino que esto debe hacernos más fuertes y debemos saber cómo encontrar el trabajo, dónde y cómo buscarlo, conocer bien lo que se quiere conseguir, saber el tipo de trabajo donde encajamos y conocer la empresa y el mercado laboral. Bien, para la búsqueda de empleo es necesario elaborar un buen currículum, así como tener una correcta preparación de una entrevista. Por otra parte, también debemos autoconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, habilidades personales y virtudes, pero también muy importante saber nuestros defectos y valorarnos a nosotros mismos. Bien, en primer lugar explicaré el funcionamiento del proceso de selección brevemente. Las empresas al principio publican una oferta de empleo en los diferentes canales de búsqueda, entre ellos pueden ser las websites, prensa, radio, televisiones, redes sociales. A continuación seleccionan varios currículums, después de haberlos examinado, preseleccionan los que consideren que se adaptan mejor al puesto ofertado y posteriormente citan a los candidatos preseleccionados a una entrevista, donde los mismos venden la marca yo, la marca personal, y se valora el tener una buena conducta, la experiencia, las competencias y aptitudes y el interés por el puesto al que nos presentamos, así como por la empresa. Bien, las empresas filtran o validan a los candidatos, eligiendo al que se adecúa mejor a la empresa y a su entorno. Y una vez elegido, negocian el empresario y el trabajador y llegan a un acuerdo, la oferta y el posterior contrato. Es necesario, en segundo lugar, explicar brevemente las aptitudes necesarias para tener éxito en la búsqueda de empleo. Las aptitudes personales son importantes ya que engloban las aptitudes técnicas, las competencias en áreas técnicas específicas, así como las fortalezas que poseemos, idiomas, organización, exposición en público, pero también las debilidades para saberlas y realizar un plan de acción para poder compensarlas. Pero las competencias más importantes son las personales, que son las que marcan la diferencia entre las personas. Son los factores
diferenciadores del éxito y hacen que unos sean mejores que otros, nos diferencian a unos de los otros. En estas se distingue un desempeño superior de un desempeño adecuado. Y aquí expongo las competencias personales que son utilizadas por las empresas para valorar a los candidatos. Bien, pero no menos importante es la búsqueda eficiente para llegar a conseguir una búsqueda de empleo activa y efectiva. Y aquí expongo lo que hay que realizar para llevar a cabo una búsqueda eficiente. Entre otros, leer las ofertas de empleo en las webs, controlar las candidaturas y conservar las ofertas a las que enviamos el currículum. Y hacer un listado de empresas de selección y enviar un currículum a todas ellas. Pero lo más importante de aquí es que tenemos que crear nuestra propia marca, denominada de ahora en adelante marca Yo. Nos debemos de vender a la empresa como un producto, debemos conocernos y perfilarnos como tal, como un producto muy atractivo para el mercado, diferenciándonos del resto. Debemos de valorar o hacer notar más nuestras virtudes para vendernos de forma eficiente a las empresas. Existen diferentes tipos de ofertas de empleo, todas ellas importantes, que debemos tener en cuenta. Manifiestas, ocultas y las proporcionadas por agentes de empleo, todas ellas importantes. Llegamos a lo más importante dentro de la búsqueda activa de empleo, que es el currículum vitae. El objetivo del mismo no es otro que conseguir la entrevista de trabajo, que es la segunda fase. El currículum vitae es la primera fase y es nuestra tarjeta de presentación, una foto personalizada de nuestra vida laboral, académica y profesional. Las empresas solicitan nuevos requisitos para cubrir puestos y si sabemos satisfacerlos, estaremos en una posición ventajosa frente a los demás competidores. Para llevar a cabo un currículum vitae es necesario conocer su estructura y contenido. Es muy importante saber que hay que ponerle un título que bastará con poner nuestro nombre y apellidos, datos personales de nosotros mismos, incluyendo un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico, nuestra formación académica de mayor a menor rango, la formación complementaria que incluirá seminarios, cursos, etcétera, la experiencia profesional de que disponemos, etapas profesionales, fechas de inicio y fin, nombre de la empresa, función, responsabilidad, los idiomas que conocemos, niveles y años de estudio, conocimientos informáticos y habilidades y competencias profesionales, donde explicaremos nuestras virtudes y ambiciones profesionales y una breve descripción de nosotros mismos. Y por último, explicaremos otros datos de interés, donde se englobarán la movilidad geográfica, el carnet de conducir, si estamos asociados a algún colegio profesional y la disponibilidad. Aquí expongo un modelo de currículum vitae que puede ser seguido por el alumnado. Bien, y llegamos a la última fase, a la fase de entrevista, la cual es necesario haberla preparado con anterioridad para afrontarla con el mayor éxito posible. Y los pasos a seguir los expongo aquí, entre los cuales destacaré que debemos preparar nuestros puntos fuertes y débiles, un análisis DAFO y pensar en posibles preguntas y respuestas para defender la candidatura. Evitar posicionarse, ser natural, no hablar mal de anteriores empresas, cuidar los gestos y la postura corporal y ser puntual en la entrevista, entre otros. Bien, es necesario el conocimiento para llegar a adquirir el puesto y para ello es necesario tener competencias técnicas, conocimientos y ideas combinado con el saber hacer y el saber ser, capacidades, aptitudes y habilidades y competencias personales y actitudes innatas. En cuanto a los objetivos de la entrevista, son diferentes los del entrevistador que los del entrevistado. Entre los más destacados del entrevistador es que puede predecir nuestro propio rendimiento y descubrir si podemos o sabemos ocupar el trabajo. Y entre los más importantes del entrevistado, hacer notar un especial interés y causar una impresión positiva. En cuanto a los aspectos valorables en la entrevista, se valora positivamente que el candidato sea desenvuelto, tolerante al exceso de trabajo y a la tensión, que tenga flexibilidad mental, confianza en sí mismo y capacidad de resolver problemas y resoluciones. Y se valora negativamente que el candidato sea pasivo e indiferente,
que destrece torpeza, sea problemático y conflictivo, esté nervioso y sea ansioso, entre otros. Aquí explicamos los medios de búsqueda, entre los cuales los más importantes son las webs de empleo, el networking y redes sociales, la prensa, las empresas de selección y headhunters y las webs de asociaciones y colegios profesionales. Y hay que decir que los más importantes y por los que los colectivos encuentran mayor trabajo son los networking, que son las redes de contactos, empresas, amigos, familiares, universidad, asociaciones, colegios, equipos, y las redes sociales, entre ellas las más importantes, LinkedIn, Viadeo, Facebook y Jobster. Y bien, a partir de aquí explicamos las competencias profesionales, personales y sociales que están englobadas en el Real Decreto de los ciclos formativos y de este ciclo formativo en cuestión. Entre las más importantes podemos destacar participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. También las unidades de competencia, entre las más destacadas, realizar las gestiones administrativas del proceso comercial y manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación, entre otras. Y en cuanto a los objetivos generales, se pretende que los alumnos sean capaces de analizar documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa y realizar documentos y comunicaciones en el formato característico, entre otros. Así como reconocer la normativa legal aplicable y las técnicas de gestión asociadas y las funciones del Departamento de Recursos Humanos. En cuanto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, quedan aquí claramente expuestos y cabe destacar la selección de oportunidades de empleo, que aprendan esto y que identifiquen las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida, y se evaluará siguiendo los criterios que se exponen. Aquí quedan expuestos los criterios. También se valorará que ejerza los derechos y cumpla las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo, y aquí se exponen los criterios de evaluación para el mismo. Por otra parte, aquí se exponen los contenidos básicos en la búsqueda activa de empleo, y cabe destacar el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector, las oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa y las técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, entre otros. Y por último, los materiales y recursos necesarios, entre los que cabe destacar diferentes modelos de cartas de presentación y currículums vitae, la utilización de la pizarra digital, modelos de test psicotécnicos y de personalidad, y la utilización de Internet, redes sociales, páginas web, así como el Simbalú. Por último, y como consejo, poned en práctica todo lo aprendido en esta unidad didáctica y emplearos con éxito. Que tengáis mucha suerte en la búsqueda de vuestro futuro empleo. Y aquí se expone la bibliografía que se ha utilizado para realizar esta unidad didáctica. Muchas gracias.